A veces, el final parece inevitable. Cuando todo se derrumba y el mundo se vuelve un lugar frío y oscuro, la voz interior susurra que ya no hay vuelta atrás, que esta es la última página de una historia que no merece continuar. Pero, ¿y si te dijera que lo que crees que es un final no es más que un punto de partida disfrazado? Este no es el final. Es la promesa invisible que nos empuja a levantarnos cuando ya no quedan fuerzas, la chispa que prende la llama de la esperanza en medio de la desesperación. Aquí empieza un viaje donde cada caída es un aprendizaje, cada sombra un reto superado y cada decisión una oportunidad para renacer. Prepárate para descubrir que, incluso cuando todo parece perdido, siempre queda un camino por recorrer, porque en esta historia el verdadero final aún está por escribirse. ¿Estás listo para seguir adelante? Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El día que todo cambió. Nunca olvidaré ese día. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y, al mismo tiempo, acelerado hasta un punto en el que nada tenía sentido. Desperté con la sensación vaga de que algo no estaba bien, pero esa inquietud se desvaneció rápidamente ante la rutina que conocía, la que me mantenía anclado a una vida que empezaba a sentirse cada vez más ajena. El sol entraba tímidamente por la ventana, dibujando sombras alargadas sobre el suelo de mi habitación, como si el mundo quisiera recordarme que, a pesar de todo, el día seguía adelante, imparable. Me levanté con la pesadez en el pecho, sin saber que ese simple acto marcaría el comienzo de una caída que nadie podría detener. El café sabía amargo esa mañana, y cada sorbo parecía confirmar que la normalidad era solo una máscara rota que no lograba ocultar el desastre que se avecinaba. Recibí un mensaje en mi teléfono. Era breve, críptico, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. No es lo que parece. No confíes en nadie. No había remitente, ni contexto, solo esas palabras que vibraban con urgencia y misterio. La lógica me decía que era una broma o un error, pero algo en mi interior me impulsó a no ignorarlo. Empecé a revisar cada detalle del día anterior, cada conversación, cada gesto, buscando una señal que justificara esa advertencia. Pero nada encajaba. Sin embargo, el instinto no se equivoca, y, en cuestión de horas, todo se vino abajo. Primero fueron las llamadas, familiares preguntando con voces quebradas si estaba bien, amigos inquietos por noticias que yo aún no comprendía. Luego llegaron los mensajes de texto, con palabras que dolían, acusaciones veladas y certezas que yo no podía aceptar. Fue como despertar en medio de una tormenta sin saber dónde estaba el refugio. La realidad se tornó difusa, cada paso que daba me hundía más en un laberinto de dudas y miedos. Lo que había sido mi mundo seguro se resquebrajaba, y la verdad que creía conocer se deshacía entre mis manos como arena que escapa sin remedio. Aquel día comprendí que las certezas son frágiles y que la traición puede venir de lugares inesperados. Miré a mi alrededor y vi caras conocidas transformarse en extraños, voces amigas tornarse en susurros de engaño. La confianza se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme. Mientras intentaba comprender qué había ocurrido, una sensación aún más profunda se instaló en mí, la soledad absoluta, esa que no depende de la presencia física, sino del vacío que deja la pérdida de quienes creías inquebrantables. Y en medio de esa oscuridad, una pregunta se hizo latente, retumbando en mi cabeza sin descanso. ¿Cómo seguir adelante cuando el suelo bajo tus pies se ha desplomado? No había respuestas claras, ni caminos evidentes, solo un silencio pesado y la urgencia de encontrar un sentido que parecía haberse perdido para siempre. Sin embargo, incluso en ese abismo, algo comenzó a moverse, una pequeña chispa de resistencia que se negaba a apagarse. Era el primer indicio de que este no sería el final, aunque todo indicara lo contrario.
El día que todo cambió no fue solo un momento de pérdida, sino el inicio de una batalla interna, una lucha por recuperar algo más que la verdad, la esperanza, la fe en uno mismo y en el poder de seguir escribiendo la propia historia, a pesar de las heridas y cicatrices que queden en el camino. Capítulo 2. Fragmentos de un pasado roto. El pasado es una sombra que se arrastra detrás de nosotros, persistente y pesada, llena de recuerdos que a veces preferiríamos olvidar, pero que se niegan a desaparecer. Ese día, mientras el caos de lo ocurrido aún vibraba en mi mente, comencé a desenterrar fragmentos de mi historia, piezas dispersas que, hasta entonces, habían permanecido dormidas bajo capas de olvido y negación. Recordé momentos que pensé enterrados, imágenes y sensaciones que regresaban con la fuerza de un tsunami, arrasando con la aparente calma que había construido a lo largo de los años. Vi los rostros de aquellos que me habían marcado, tanto para bien como para mal, y comprendí que cada uno de ellos llevaba una parte de la verdad que ahora buscaba desesperadamente. La niñez, tan llena de inocencia y sueños, también estaba salpicada de heridas invisibles, recuerdos de risas mezcladas con gritos, de abrazos cálidos pero también de ausencias, de promesas rotas y secretos guardados en silencio. Entendí que las bases sobre las que había intentado construir mi vida estaban más fracturadas de lo que jamás imaginé. Empecé a revivir momentos de derrota disfrazados de éxitos, decisiones tomadas con miedo y dudas que me habían acompañado como sombras silenciosas. Sentí la tristeza de esas despedidas no dichas, de los amores perdidos y las amistades que se desvanecieron con el tiempo, dejando cicatrices profundas que todavía dolían en lo más hondo. Mientras más recordaba, más claro se volvía que mi presente no era más que un reflejo deformado de ese pasado roto, un espejo que me mostraba las consecuencias de lo que no había sanado. Pero no todo era dolor, también emergían destellos de luz, esos instantes de felicidad genuina que me habían dado fuerzas para seguir adelante, por pequeños que fueran. Esos fragmentos me recordaban que, a pesar de todo, había dentro de mí una capacidad de amar, de perdonar, de crecer. Sin embargo, cargar con ese equipaje emocional no era fácil. A cada paso, el peso del pasado amenazaba con aplastarme y el miedo a repetir errores me paralizaba. Me di cuenta de que para avanzar tendría que enfrentar no solo lo que había sucedido ese día que todo cambió, sino también los fantasmas que llevaba conmigo desde siempre. Fue un despertar brutal, un choque entre lo que fui, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Comprender el pasado no era un lujo ni una nostalgia, sino una necesidad urgente para reconstruir mi vida desde sus cimientos. En ese proceso de autodescubrimiento, comprendí que el camino sería largo y doloroso, pero también lleno de oportunidades para sanar, para transformar la fragilidad en fortaleza y las heridas en lecciones. Porque a veces, para escribir un nuevo capítulo es necesario enfrentarse a los pedazos que quedaron dispersos y aprender a juntarlos de nuevo, aunque la imagen resultante nunca sea perfecta. Ese día, mientras recorría esos fragmentos de un pasado roto, entendí que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de mí, y que solo enfrentándola podría encontrar la fuerza para seguir adelante. Porque aunque el pasado duela, es parte esencial de nuestra historia y la clave para que este no sea el final. Capítulo 3. Ecos en la oscuridad. En medio de la confusión y el dolor que me había dejado el día que todo cambió, apareció un silencio profundo, un vacío que no se llenaba con palabras ni con gestos ajenos. Era un silencio denso, casi tangible, que resonaba dentro de mí como un eco persistente, recordándome que estaba solo frente a mis pensamientos, mis miedos y mis dudas más oscuras. Fueron esos ecos los que marcaron el comienzo de una batalla interior que nunca antes había enfrentado con tanta intensidad. En la oscuridad de mi mente, los recuerdos no se presentaban como imágenes claras, sino como susurros distorsionados, voces que parecían venir de lejos y que repetían preguntas sin respuestas, acusaciones disfrazadas de reproches y promesas rotas que se negaban a morir. Me sentía atrapado en un laberinto sin salida, donde cada intento de avanzar chocaba con una pared invisible construida con angustia y desesperanza. Las noches eran las peores. Cuando el mundo exterior callaba, el ruido dentro de mi cabeza crecía. Pensamientos intrusivos me atacaban, haciéndome cuestionar cada decisión, cada palabra, cada acción.
La culpa se mezclaba con la tristeza, y el miedo a no ser suficiente o a perderlo todo terminaba por paralizarme. Recordaba frases dichas en momentos de debilidad, miradas que parecían juzgarme, incluso aquellas voces internas que, sin razón aparente, me hacían sentir indigno de seguir adelante. Pero a pesar de esa oscuridad, hubo un instante en el que, casi sin darme cuenta, ese ruido empezó a cambiar. Como si, en medio de ese eco ensordecedor, una voz diferente, más suave y distante, empezara a abrirse camino. No era una voz clara ni firme, pero sí una presencia que me invitaba a escuchar, a mirar más allá del miedo y la desesperanza. Esa voz era un susurro de esperanza, un recordatorio tenue de que dentro de mí aún quedaba algo por descubrir, algo que merecía ser salvado. Comencé entonces a enfrentar esos ecos, no huyendo de ellos, sino permitiéndome sentirlos, comprender su origen y su significado. No fue fácil, requirió tiempo, paciencia y una voluntad que muchas veces flaqueó. Pero poco a poco, la oscuridad empezó a perder su poder absoluto. Aprendí que los ecos en la oscuridad no son solo sombras que quieren atraparnos, sino también señales que nos guían hacia lo que necesitamos sanar. En ese proceso, comprendí que la lucha más difícil no es contra los demás, sino contra esos demonios internos que intentan convencernos de que no merecemos la felicidad, la paz o el amor. Ese capítulo de mi vida fue como una travesía por un túnel interminable, donde la luz al final parecía una promesa lejana y casi inalcanzable. Sin embargo, cada paso dado, aunque pequeño, era una victoria silenciosa, un acto de coraje que me acercaba a la posibilidad de renacer. Porque en los ecos de la oscuridad también aprendí a escuchar mi voz verdadera, aquella que había sido ahogada por el ruido del miedo y la incertidumbre. Esa voz, frágil pero persistente, me recordó que aunque el camino sea doloroso y solitario, siempre existe una oportunidad para encontrar la luz, para reconstruir lo que parecía perdido. Y así, en medio de esa oscuridad que parecía interminable, descubrí que este no era el final, sino un momento decisivo en el que podía elegir renacer, redescubrirme y seguir adelante. Capítulo 4. Una luz inesperada. Después de atravesar el túnel oscuro de mis pensamientos y sentir el peso de los ecos que resonaban sin cesar, apareció algo que no esperaba, una luz inesperada. No era un destello cegador ni un milagro repentino que cambiara todo en un instante, sino una pequeña chispa, tenue y vacilante, que se filtraba entre las grietas de mi mente cansada. Esa luz no llegó desde afuera, ni de palabras grandilocuentas ni de promesas fáciles. Apareció en un gesto simple, en un encuentro fortuito, en un instante en el que el universo parecía conspirar para recordarme que aún quedaba esperanza. Fue una mirada, una voz, un silencio compartido que, sin pretenderlo, rompió el muro de indiferencia y desesperanza que me rodeaba. En medio de la confusión y la soledad, alguien apareció sin buscarlo, sin avisar, sin exigir nada, simplemente estando. Esa presencia fue como un faro en medio de la tormenta, una señal silenciosa de que no estaba solo, de que la vida aún podía sorprenderme cuando menos lo esperaba. Al principio, mi corazón desconfiaba. Había aprendido a protegerse, a cerrar puertas, a no dejar entrar a nadie para evitar más heridas. Pero esa luz inesperada no se rindió. Con paciencia y ternura, comenzó a abrir pequeñas ventanas en mi alma, dejando que el aire fresco entrara lentamente. Descubrí que no necesitaba enfrentar mi dolor completamente solo, que existía el poder de la conexión humana, de compartir cargas y aliviar el peso que parecía insoportable. A través de conversaciones sencillas, miradas cómplices y silencios cómodos, esa luz fue iluminando partes de mí que creía olvidadas, despertando sueños adormecidos y recuperando fuerzas que pensé perdidas. Aprendí a confiar poco a poco, a aceptar la imperfección y la vulnerabilidad como parte del camino. Esa luz inesperada no fue solo alguien más, fue un espejo que reflejaba mi valor oculto, una inspiración para seguir adelante cuando el camino parecía oscuro y sin salida. Empecé a ver que, aunque el pasado doliera y el futuro fuera incierto, siempre existía la posibilidad de un presente diferente, un momento para elegir renacer y reconstruir.
Esa luz me enseñó que la esperanza no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se enciende dentro, una decisión consciente de mirar hacia adelante pese al miedo y las heridas. También comprendí que esa luz podía ser compartida, que al abrir mi corazón podía ser faro para otros que, como yo, estaban perdidos en la oscuridad. Así, poco a poco, ese pequeño resplandor fue creciendo, transformándose en una llama cálida que me impulsaba a dejar atrás el miedo y a dar pasos firmes hacia un nuevo comienzo. En ese proceso, entendí que las luces inesperadas son regalos que la vida nos da para recordarnos que, aunque el dolor sea parte de nuestra historia, no define nuestro destino. Que siempre hay lugar para la esperanza, para la conexión y para el amor que sana. Y sobre todo, que este no es el final, sino el principio de un camino que, aunque incierto y desafiante, está lleno de posibilidades por descubrir. Así, poco a poco, ese pequeño resplandor fue creciendo, transformándose en una llama cálida que me impulsaba a dejar atrás el miedo y a dar pasos firmes hacia un nuevo comienzo. En ese proceso, entendí que las luces inesperadas son regalos que la vida nos da para recordarnos que, aunque el dolor sea parte de nuestra historia, no define nuestro destino. Que siempre hay lugar para la esperanza, para la conexión y para el amor que sana. Y sobre todo, que este no es el final, sino el principio de un camino que, aunque incierto y desafiante, está lleno de posibilidades por descubrir. Capítulo 5. Decisiones en la encrucijada. El momento en que me encontré frente a una encrucijada fue, sin duda, uno de los más difíciles de toda mi vida. No se trataba solo de elegir un camino entre varios, sino de decidir qué versión de mí mismo estaba dispuesto a aceptar y a proyectar hacia el futuro. Después de todo lo que había vivido, de toda la oscuridad y las luces inesperadas, sabía que ninguna decisión sería sencilla ni exenta de consecuencias. La encrucijada no era solo física, no era un simple cruce en un mapa o una bifurcación en una ruta cualquiera. Era un punto simbólico donde convergían mis miedos, mis dudas, mis esperanzas y mi voluntad. Me sentía como un navegante que, tras haber sobrevivido a la tormenta más feroz, llegaba a un mar desconocido, con aguas que podían ser tranquilas o peligrosas, con corrientes ocultas y mareas imprevisibles. Cada opción tenía su peso, su carga invisible. Elegir significaba renunciar a algo, aceptar pérdidas y afrontar riesgos que no podía calcular con exactitud. Una parte de mí quería seguir el camino seguro, el que parecía menos doloroso, el que mantenía las cosas en un lugar conocido, aunque ese lugar fuera un espacio de insatisfacción y resignación. Pero otra parte gritaba por romper esas cadenas invisibles, por arriesgarlo todo en busca de una verdad más auténtica, de una vida que mereciera la pena vivir. La encrucijada me obligó a mirar hacia adentro con una honestidad brutal. Tuve que enfrentar mis propios límites, reconocer mis temores más profundos y, sobre todo, aceptar la responsabilidad de ser el único arquitecto de mi destino. No había atajos, ni consejos infalibles, ni garantías, solo la certeza de que, cualquiera que fuera la decisión, marcaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. En ese espacio de incertidumbre, el tiempo parecía detenerse. Sentía el peso de cada segundo como si el reloj no solo midiera el paso del tiempo, sino también el pulso de mi corazón y la fuerza de mi voluntad. Las voces internas eran confusas, mezclando recuerdos, deseos y miedos en un torbellino que amenazaba con paralizarme. Pero también había una calma extraña, una serenidad que brotaba de la aceptación, de entender que la indecisión era parte del proceso, y que no elegir también era una elección, una que me mantenía atrapado en el pasado. Recordé entonces las palabras de aquella luz inesperada que había empezado a brillar en mi vida. Me recordaban que no estaba solo, que podía apoyarme en quienes me habían tendido la mano, pero que el paso final dependía de mí. Respiré profundo, sintiendo cómo el miedo comenzaba a perder terreno frente a una determinación renovada. Entendí que no se trataba de elegir el camino más fácil, sino el que me permitiera ser fiel a mí mismo, el que me ofreciera la posibilidad de crecer, aprender y, sobre todo, perdonar, tanto a los demás como a mí mismo. La encrucijada no era un punto de llegada, sino un inicio. Un salto hacia lo desconocido, sí, pero también hacia la libertad.
Tomé la decisión, no con la certeza de que sería perfecta, sino con la convicción de que valía la pena intentarlo, de que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, a caer y levantarme las veces que fuera necesario. Porque había comprendido que el verdadero valor no está en no caer, sino en la capacidad de seguir adelante, en la fuerza de reconstruir cada vez que el camino se vuelve difícil. Esa elección marcó un antes y un después en mi historia. Me enseñó que, aunque las encrucijadas asusten, también son puertas que nos invitan a descubrir nuevos horizontes. Que el miedo puede ser un guía si aprendemos a escucharlo sin dejar que nos paralice, y que este no es el final, sino la prueba de que estamos vivos, de que podemos decidir, cambiar y crear nuestra propia historia, paso a paso, día a día. Capítulo 6. Caminos que se cruzan. En el trayecto incierto que comenzó tras aquella difícil decisión, me di cuenta de que, por más que intentara avanzar en soledad, la vida siempre tiene una manera peculiar de interponer caminos que se cruzan de manera inesperada. No son simples encuentros casuales, sino momentos significativos, casi mágicos, donde las historias de otros se entrelazan con la nuestra, aportando nuevas perspectivas, desafíos y aprendizajes que nos obligan a replantear quiénes somos y hacia dónde vamos. Al principio caminaba con la mirada fija en el suelo, temeroso de tropezar, preocupado por el peso de mis propios demonios, y sin darme cuenta de que había gente a mi alrededor, personas que también luchaban sus propias batallas, pero que podían ser faros o espejos en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando apareció alguien que cambiaría, aunque aún no lo sabía, el curso de mi vida. No llegó con grandes gestos ni promesas, sino con una naturalidad que rompía mis barreras internas. Un simple hola en el momento justo, una conversación que empezó sin expectativas y que terminó abriendo puertas que ni siquiera sabía que estaban cerradas. A medida que esa relación fue creciendo, comprendí que los caminos que se cruzan no solo sirven para compartir alegrías o dolores, sino para descubrir en el otro aspectos de nosotros mismos que estaban ocultos o reprimidos. Esa persona me mostró que no estaba condenado a cargar con mis heridas eternamente, que podía confiar y permitirme ser vulnerable sin miedo a ser juzgado o abandonado. Pero no todo fue sencillo ni lineal. En ese cruce de destinos también enfrenté resistencias internas, inseguridades que surgían como fantasmas del pasado, tratando de sabotear cualquier atisbo de felicidad o estabilidad. Había días en que las dudas y el miedo volvían a apoderarse de mí, poniendo en jaque todo lo que con tanto esfuerzo había comenzado a construir. Sin embargo, con cada tropiezo, con cada palabra compartida, fui entendiendo que esas relaciones no eran un escape, sino un complemento fundamental en el proceso de sanar y crecer. Porque nadie avanza solo, y a veces necesitamos que alguien nos sostenga cuando las fuerzas flaquean. También aprendí que no todos los cruces son permanentes. Algunas personas llegan para enseñarnos algo, para ser parte temporal de nuestro camino y luego seguir su propia ruta. Y está bien, porque cada encuentro tiene un propósito y cada despedida, por dolorosa que sea, abre espacio para nuevas experiencias. Mientras tanto, en ese entrelazarse de vidas, fui recuperando la capacidad de sentir, de abrir mi corazón y dejar que la confianza y el afecto fueran las bases de una nueva manera de relacionarme conmigo mismo y con los demás. Descubrí que los caminos que se cruzan pueden ser brújulas invisibles que nos orientan hacia quien realmente somos y hacia el futuro que podemos construir. Aprendí a valorar esos momentos, a darles espacio y tiempo, sin prisas ni expectativas desmedidas. Porque cada paso compartido, cada sonrisa intercambiada y cada silencio cómodo eran pequeños milagros en medio del caos. En ese proceso, entendí que el significado de este no es solo una frase para repetir, sino una realidad palpable. Aunque todo parezca perdido o fragmentado, siempre hay una oportunidad para reencontrarnos, para construir puentes y para seguir adelante con la certeza de que no estamos solos. Y así, en medio de esos caminos que se cruzan, encontré nuevas razones para creer, para luchar y para escribir cada día un capítulo que vale la pena vivir. Capítulo 7. Renacer entre cenizas. A veces la vida nos derriba hasta el suelo con una fuerza tan brutal que parece imposible levantarse de nuevo.
Pero es en esos momentos, en ese fondo oscuro donde parece que no queda nada, donde ocurre el verdadero renacer. No es un resurgir espectacular, ni una transformación mágica que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento, doloroso, lleno de dudas y pequeñas victorias, donde cada paso hacia arriba implica confrontar las heridas abiertas y decidir que no permitiremos que ellas definan nuestro destino. Después de tanto caos, de perderme en laberintos internos, de sentir que las sombras se apoderaban de cada rincón de mi alma, llegó el instante en que comprendí que debía empezar de nuevo, no para borrar lo vivido, sino para integrar cada experiencia como parte de mi historia, aceptando la fragilidad y la fuerza que conviven en mí. El renacer entre cenizas no es un acto heroico, es más bien un acto de humildad, de reconocer que somos humanos, vulnerables, pero también capaces de reconstruirnos con paciencia y amor. En ese proceso, la ira y la tristeza se transformaron en motor para avanzar, y el miedo, aunque nunca desapareció del todo, dejó de ser un enemigo imbatible para convertirse en un compañero que me ayudaba a estar alerta pero no paralizado. Aprendí a observar mis emociones sin juzgarlas, a permitirme sentir sin temor a perder el control, a perdonarme por las veces que caí y por las decisiones equivocadas que tomé. Renacer entre cenizas también significó aprender a pedir ayuda, a no cargar con todo el peso del mundo solo, a aceptar que la vulnerabilidad es una forma de fortaleza y que no hay vergüenza en necesitar a otros. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida con piezas que parecían imposibles de unir. Retomé sueños olvidados, reparé relaciones dañadas, redescubrí pasiones que me habían sido arrebatadas por el miedo o la resignación. En ese proceso, cada logro, por pequeño que fuera, se volvió una victoria inmensa, porque era la prueba tangible de que el renacer era posible. Pero también hubo días oscuros, momentos de retroceso, donde sentí que las cenizas me envolvían de nuevo, que el peso del pasado era demasiado grande para soportarlo. Sin embargo, en esos instantes recordaba que el renacer no es lineal, que el camino incluye caídas y levantadas, que cada intento es un paso adelante, aunque a veces el cuerpo tiemble de cansancio. El verdadero renacer nace de la aceptación radical de nuestra humanidad, de abrazar tanto la luz como la sombra, de entender que no hay una versión perfecta de nosotros mismos, sino una historia en constante construcción. Y así, entre las cenizas de lo que fui y lo que pensé que había perdido, fui encontrando una nueva fuerza, un sentido renovado, un propósito que me impulsaba a seguir escribiendo mi historia con la certeza de que, aunque el fuego haya consumido muchas cosas, también dejó espacio para crecer, para florecer. Porque este no es el final, sino un ciclo que se cierra para abrir otro, una oportunidad para renacer, para transformar el dolor en sabiduría y la oscuridad en luz. Capítulo 8. El peso de las promesas. El peso de las promesas es una carga que muchas veces no se ve, pero que se siente con una intensidad que puede aplastar el alma. Promesas hechas a otros, promesas hechas a uno mismo, palabras que en su momento fueron faros de esperanza y compromiso, y que con el tiempo pueden convertirse en cadenas invisibles que atan y limitan, que generan culpa y frustración cuando no se cumplen. En mi viaje personal, comprendí que cargar con promesas incumplidas era como llevar un lastre que me impedía avanzar con libertad y confianza. Había promesas hechas en momentos de vulnerabilidad, impulsos o incluso en la desesperación de querer controlar un futuro incierto. Promesas que, aunque tenían la mejor intención, se volvieron cargas insoportables cuando la realidad mostró caminos distintos, cuando las circunstancias cambiaron y cuando la persona que prometió ya no era la misma. A veces, el peso de esas promesas se traduce en un diálogo interno agotador, una voz crítica que repite sin cesar que fallamos, que no somos suficientes, que hemos decepcionado a quienes confiaron en nosotros. Esa voz puede volverse tan fuerte que opaca la verdad más importante, que somos humanos, con límites, con errores, con necesidad de crecer y cambiar. Enfrentar ese peso no fue fácil. Me vi obligado a mirar esas promesas con honestidad, a cuestionar su origen, su validez y sobre todo su impacto en mi vida presente.
Algunas promesas eran sagradas y valían la pena mantenerlas a pesar de las dificultades. Otras, sin embargo, eran cadenas que había que soltar para poder respirar y avanzar. Aprendí que cumplir una promesa no siempre significa sacrificarse hasta el agotamiento, sino respetar el contexto, entender que la vida es dinámica y que la rigidez puede llevar a la destrucción. También entendí que a veces la promesa más valiosa es la que nos hacemos a nosotros mismos. La promesa de ser honestos, de cuidarnos, de aceptarnos y de permitirnos equivocarnos. Romper con la culpa y el autorreproche fue un paso fundamental. Empecé a perdonarme por no haber cumplido con todo, por haber tomado decisiones que, aunque difíciles, eran necesarias para mi bienestar. Descubrí que el perdón hacia uno mismo libera, que es una llave que abre la puerta hacia la reconciliación interna y hacia la posibilidad de reconstruir con más sabiduría y amor. En ese camino, también reconocí que las promesas pueden transformarse en compromisos flexibles, que el respeto hacia uno mismo y hacia los demás implica comunicación, adaptación y la capacidad de reinventar acuerdos cuando la vida cambia. El peso de las promesas dejó de ser una carga insoportable para convertirse en una guía, un recordatorio de mis valores y prioridades, pero sin dictar cada paso con rigidez. Así, aprendí a caminar con ligereza, con la libertad de elegir cada día qué promesas alimentar y cuáles dejar ir, con la tranquilidad de saber que lo más importante no es ser perfecto, sino ser auténtico. Porque al final entendí que este no es el final, sino un constante reacomodarse, un aprendizaje para vivir con más conciencia y compasión, para honrar las promesas que realmente importan y para soltar aquellas que solo nos atan a un pasado que debemos dejar atrás. Capítulo 9. Ecos del pasado. Los ecos del pasado son como susurros que, a veces, llegan a nosotros sin que los esperemos, resonando en los rincones más profundos del alma y recordándonos aquello que creíamos enterrado o superado. En muchas ocasiones, estos ecos no son más que fragmentos de experiencias, emociones o decisiones que dejaron una marca indeleble y que, aunque intentemos avanzar, se cuelan en nuestra mente y corazón para desafiarnos, para hacernos reflexionar o, en ocasiones, para detenernos en seco. A lo largo de mi viaje, descubrí que estos ecos pueden ser tanto una carga como una fuente de aprendizaje, dependiendo de cómo decidamos enfrentarlos. En un principio, me encontré huyendo de ellos, evitando recuerdos dolorosos o situaciones que me obligaban a confrontar la realidad de lo vivido. Pero esa huida solo amplificaba su presencia, convirtiéndolos en fantasmas persistentes que me acosaban en los momentos menos esperados, robándome la paz y la claridad. Sin embargo, al aprender a escuchar esos ecos, a prestarles atención sin miedo ni rechazo, comencé a entender que no eran castigos ni obstáculos insuperables, sino mensajes ocultos que contenían enseñanzas esenciales para mi crecimiento. Recordé momentos en los que tomé decisiones basadas en el miedo, en la inseguridad o en el deseo de agradar a otros, y cómo esas decisiones, aunque parecían correctas en su momento, me alejaron de la autenticidad y la felicidad. También vinieron a mí recuerdos de personas que marcaron mi vida, para bien o para mal, y cómo su influencia había moldeado mi visión del mundo y de mí mismo. Estos ecos me llevaron a hacer las paces con partes de mi historia que había ignorado o negado. Reconocer el dolor, la pérdida, la traición o el abandono fue un proceso liberador, aunque doloroso. Me di cuenta de que aferrarse a la rabia o al resentimiento solo mantenía vivas las heridas, mientras que aceptarlas me permitía empezar a sanar. El trabajo con estos ecos implicó enfrentar mis propias sombras, aceptar que no siempre fui perfecto ni tuve el control y que algunas situaciones escaparon de mis manos. Fue un acto de valentía permitirme sentir tristeza, culpa o arrepentimiento, sin dejar que esos sentimientos definieran mi presente. Poco a poco fui transformando esos ecos en recuerdos con sentido, en capítulos que enriquecían mi historia y no solo en cicatrices que dolían. Aprendí a extraer de ellos lecciones que me fortalecían y me ayudaban a no repetir patrones destructivos.
Además, comprendí que los ecos del pasado no son estáticos, cambian de significado con el tiempo y con la perspectiva que adquirimos al avanzar. Algo que ayer parecía un fracaso absoluto puede hoy ser la semilla de un nuevo comienzo. En ese proceso, también descubrí la importancia del perdón, no solo hacia otros, sino hacia mí mismo. Perdonar no significaba olvidar o justificar, sino liberarme del peso que mantenía mi corazón atrapado y permitir que la paz tomara su lugar. Estos ecos, que en un momento fueron sombras densas, se convirtieron en faros que iluminaban mi camino, recordándome quién fui, qué aprendí y hacia dónde quería ir. Porque entendí que este no es el final, sino la suma de todo lo vivido, la base sólida desde la cual puedo construir un futuro auténtico y pleno, con la certeza de que el pasado, aunque a veces duela, es una parte fundamental de mi historia y mi renacer. Capítulo 10. La batalla interna. Dentro de cada persona existe un campo de batalla invisible, un lugar donde se enfrentan las voces opuestas que habitan nuestro interior, aquellas que representan nuestras dudas y miedos frente a nuestros sueños y esperanzas. Esta batalla interna no es algo que podamos evitar ni ignorar, más bien es un proceso inevitable, constante y a veces agotador que define quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Durante mucho tiempo en mi vida, esa lucha fue intensa, una tormenta permanente de emociones encontradas que parecían querer consumir cada fragmento de mi voluntad y claridad. Por un lado, la voz de la inseguridad gritaba con fuerza, recordándome mis fracasos, mis limitaciones y las veces que caí sin poder levantarme. Esa voz susurraba que no era suficiente, que mis esfuerzos eran en vano, que la felicidad era un espejismo inalcanzable. Por otro lado, emergía la voz de la esperanza, débil al principio, pero cada vez más firme, que me impulsaba a seguir adelante, a confiar en mis capacidades, a abrir el corazón a nuevas oportunidades y a creer que podía cambiar la narrativa de mi vida. Esta batalla no se libraba solo en mi mente, sino en cada decisión, en cada paso que daba o evitaba dar, en cada sueño que alimentaba o abandonaba. Era un duelo silencioso que influía en mis relaciones, en mi trabajo, en mi forma de ver el mundo y a mí mismo. Aprender a escuchar esas voces sin dejarme dominar por ninguna fue una de las lecciones más difíciles y valiosas que he tenido. No se trata de eliminar la voz del miedo o la duda, porque éstas cumplen una función importante, nos protegen de riesgos innecesarios y nos hacen reflexionar antes de actuar. Más bien, se trata de encontrar un equilibrio, de convertir esa batalla en un diálogo interno constructivo, donde las dudas no paralicen y las esperanzas no se conviertan en ilusiones vacías. En ese proceso, comencé a reconocer patrones mentales que me mantenían atrapado, pensamientos negativos automáticos, creencias limitantes que heredé o adopté sin cuestionar, y una tendencia a juzgarme con demasiada severidad. Romper con esos patrones requirió tiempo, paciencia y un compromiso profundo conmigo mismo. Fue necesario aprender a detener la tormenta de pensamientos, a respirar, a crear espacios de calma donde la razón y la intuición pudieran encontrarse en armonía. La batalla interna también me enseñó la importancia de la autocompasión. Descubrí que ser duro conmigo mismo solo aumentaba el conflicto, mientras que aceptarme con mis imperfecciones y limitaciones me permitía avanzar con mayor libertad y confianza. Esa aceptación no significaba resignación, sino un acto de amor propio que me impulsaba a mejorar desde un lugar sano y realista. Además, entendí que la batalla interna puede transformarse en una fuente de creatividad y energía cuando aprendemos a canalizar esas emociones de manera positiva. La incertidumbre y la tensión pueden ser combustible para la innovación, para la búsqueda de soluciones y para la exploración de nuevas posibilidades. En ese sentido, la lucha se volvió un aliado, no un enemigo. Por supuesto, la batalla interna no desaparece nunca por completo. Es parte de la experiencia humana, una danza constante entre luces y sombras que nos invita a crecer y a evolucionar.
Sin embargo, ahora la enfrento con una nueva perspectiva, con herramientas que me permiten sostenerme en medio de la incertidumbre y avanzar con valentía. Porque comprendí que este no es el final, sino una etapa crucial en la construcción de una vida auténtica y significativa, donde cada conflicto interno es una oportunidad para aprender, para amar más profundo y para ser más libre. Capítulo 11. Luz en la oscuridad. Hay momentos en la vida donde la oscuridad parece envolverlo todo, no solo el entorno, sino también el corazón y la mente, convirtiéndose en una neblina espesa que nubla la visión y el ánimo, que apaga las ganas y diluye la esperanza. Es en esos instantes, cuando todo parece perdido y la desesperanza golpea con fuerza, cuando la búsqueda de una luz se vuelve una necesidad vital, no solo para encontrar el camino, sino para sobrevivir a uno mismo. En mi experiencia, atravesar esos periodos fue una prueba constante, una lucha donde cada día parecía una batalla para mantener encendida la chispa que permitiera seguir adelante. La oscuridad no siempre se presenta en forma de tragedias evidentes, muchas veces llega disfrazada de silencios, de vacío, de esa sensación sutil pero penetrante de que nada tiene sentido, de que la alegría es un recuerdo lejano y la tristeza una compañera permanente. Pero en medio de esa sombra densa, aprendí a buscar, a reconocer y a aferrarme a pequeñas luces que aparecían, a veces casi imperceptibles, y que, con el tiempo, se convirtieron en faros esenciales. Esas luces podían ser un gesto amable, una palabra sincera, un recuerdo feliz, un instante de calma o un acto de valentía propio o ajeno. Descubrí que la luz en la oscuridad no es siempre un destello espectacular, muchas veces es una llama tenue que sin embargo resiste, que se niega a extinguirse y que, poco a poco, puede iluminar el camino. Encontrar esa luz implicó un proceso de atención consciente, de entrenar la mirada para no perderse en la oscuridad, para buscar detalles, momentos y personas que aportaran calidez y significado. Fue aprender a valorar la esperanza como una fuerza tangible, no solo como una palabra vacía. En ese trayecto, la luz también apareció en mí mismo, en la capacidad que fui descubriendo para resistir, para sentir, para soñar, para crear. Comprendí que, aunque la oscuridad puede ser abrumadora, dentro de cada persona existe una fuente de luz que puede activarse con paciencia, con cuidado y con amor. Esa luz interna, aunque a veces débil, es un motor poderoso que impulsa a seguir adelante, a reconstruir, a reinventar la vida. Sin embargo, también aprendí que buscar luz no significa ignorar la oscuridad, ni fingir que no existe. Por el contrario, aceptarla y entenderla es un paso fundamental para poder transformarla. Negar el dolor, la tristeza o el miedo solo prolonga la sombra. Abrazarlos con compasión permite que la luz gane terreno. En ese equilibrio entre luz y oscuridad, encontré un sentido más profundo a mi existencia, una armonía que no implica ausencia de dificultades, sino una capacidad renovada para enfrentarlas con claridad y serenidad. La luz en la oscuridad se volvió símbolo de resiliencia, de esperanza y de amor propio. Cada vez que sentía que la oscuridad amenazaba con absorberme, recordaba esas pequeñas luces y me aferraba a ellas con fuerza. Sabía que no estaba solo, que había razones y personas que merecían mi esfuerzo y mi presencia. Esta búsqueda constante fue transformándose en un camino de crecimiento personal, en un aprendizaje para valorar la vida en su complejidad, con sus claros y sus sombras, sus días brillantes y sus noches largas. Porque entendí que la luz no es ausencia de oscuridad, sino la capacidad de brillar a pesar de ella. Y así, con cada paso, con cada mirada, con cada acto de fe, me fui acercando a la certeza de que este no es el final, sino el inicio de una nueva etapa donde la luz, aunque a veces tenue, siempre puede vencer a la oscuridad y abrir puertas a la esperanza y al amor. Capítulo 12. Caminos entrelazados. La vida no transcurre en líneas rectas ni en trayectorias solitarias. Más bien, se asemeja a un complejo tejido de caminos entrelazados, donde nuestras decisiones, encuentros y experiencias forman una red intricada que define nuestro ser y nuestro destino. A lo largo de mi recorrido, aprendí que reconocer y valorar la interconexión con los demás es una clave fundamental para entender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos.
Estos caminos entrelazados no solo representan las relaciones visibles, los vínculos familiares, amistades o amores, sino también las influencias invisibles que recibimos y damos, las huellas que dejamos en otros y que a su vez nos afectan de maneras sutiles pero profundas. En muchas ocasiones me encontré intentando avanzar solo, creyendo que el peso y la responsabilidad de mi vida recaían únicamente sobre mis hombros. Pero poco a poco fui descubriendo que esa soledad no era ni real ni deseable. La fuerza de la vida reside en la conexión, en la posibilidad de apoyarnos, de compartir, de aprender y crecer junto a otros. Reconocer los caminos entrelazados implicó aceptar que nuestras historias están entretejidas con las de innumerables personas, que nuestras acciones tienen repercusiones más allá de lo inmediato y que cada encuentro puede ser una oportunidad para transformar o enriquecer nuestro viaje. Este aprendizaje me llevó a mirar con más atención a quienes me rodeaban, sus luchas, sus sueños, sus heridas y sus esperanzas. Entendí que detrás de cada persona hay una historia compleja y valiosa, y que cada relación es una ventana hacia nuevas perspectivas y enseñanzas. En ese proceso, también me volví más consciente de mi propia responsabilidad en esos caminos compartidos. No solo recibía influencia, sino que también influía en otros con mis palabras, mis actos y mi presencia. Esa conciencia me llevó a cultivar la empatía y el respeto, a ser más cuidadoso con lo que ofrezco y con lo que pido, a valorar el poder de la comunicación y la escucha profunda. Los caminos entrelazados también implican aceptar que, aunque podemos elegir muchas cosas, no controlamos todas las circunstancias ni las decisiones de otros. A veces, los senderos se bifurcan, se alejan o se cruzan de maneras inesperadas, y es necesario aprender a soltar con gratitud y sin resentimiento. Aprendí que el apego rígido puede ser un obstáculo para la armonía y que la verdadera conexión se basa en la libertad y el respeto mutuo. Además, estos caminos revelaron que no estamos solos en nuestras luchas ni en nuestros momentos de incertidumbre. La ayuda, el apoyo y la comprensión pueden aparecer en formas inesperadas, a través de gestos pequeños o grandes, y que estar abiertos a recibirlos es un acto de humildad y fortaleza. En medio de esta red compleja, comprendí también la importancia de construir vínculos auténticos, de buscar relaciones basadas en la confianza, la honestidad y el cariño genuino. Porque son esas relaciones las que sostienen, que enriquecen y que nos impulsan a ser mejores versiones de nosotros mismos. Este reconocimiento me llevó a valorar no solo la compañía en los buenos momentos, sino también la presencia en la adversidad, el compromiso y la paciencia que implica caminar juntos, respetando los tiempos y los procesos de cada uno. Al aceptar y honrar estos caminos entrelazados, me sentí parte de algo más grande, de una trama vital que trasciende el individualismo y que da sentido y profundidad a la existencia. En esa red de conexiones encontré no solo apoyo, sino también inspiración, motivación y un sentido renovado de propósito. Porque comprendí que este no es el final, sino una etapa en la que al reconocer y honrar los caminos entrelazados, podemos construir una vida más plena, auténtica y significativa, donde cada paso se da acompañado y con la certeza de que, aunque el camino sea incierto, no caminamos solos. Capítulo 13. Renacer entre las cenizas. El renacer entre las cenizas es una metáfora poderosa, un símbolo que nos recuerda que, aunque la vida pueda derribarnos y reducirnos a fragmentos dispersos, siempre existe la posibilidad de reconstruirnos, de volver a brillar con una fuerza renovada. En mi camino, esa imagen cobró un significado profundo, pues atravesé momentos donde sentí que todo lo que conocía y valoraba se había desvanecido, dejando solo restos quemados de lo que fue, y un vacío que parecía imposible de llenar. Sin embargo, fue precisamente en esa destrucción aparente donde encontré las semillas de un nuevo comienzo, donde comprendí que el fin de algo no significa la extinción definitiva, sino la oportunidad para transformarse y crecer desde la raíz más profunda. Renacer implica aceptar la vulnerabilidad, reconocer que el dolor es parte del proceso y que no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse con mayor sabiduría y coraje.
Esa aceptación no fue sencilla. Enfrenté miedos, incertidumbres y la tentación de rendirme ante la impotencia y el desánimo. Pero también descubrí que en el renacer hay una fuerza que supera cualquier obstáculo, un fuego interno que no se apaga aunque el mundo exterior parezca oscuro y frío. Durante ese proceso, entendí que las cenizas no son solo restos de lo que se perdió, sino también abono para nuevas raíces, el suelo fértil donde pueden crecer ideas, sueños y proyectos que antes parecían imposibles. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, es lenta, requiere paciencia, cuidado y la voluntad de mirar hacia adelante sin ignorar las heridas que aún duelen. Aprendí a ser amable conmigo mismo, a no exigir perfección y rapidez, a celebrar cada pequeño avance y a respetar mis tiempos. El renacer entre las cenizas también es un acto de fe, una creencia en que la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades, en que el cambio es posible incluso cuando todo parece perdido. Esa fe no es ingenua ni ciega, sino consciente y valiente, basada en la experiencia de que cada caída puede ser el preludio de un vuelo más alto y libre. En ese camino de reconstrucción me rodeé de personas que me apoyaron y me inspiraron, que me ayudaron a ver más allá del dolor y a descubrir el valor que todavía tenía para dar y recibir. El renacer es también un acto de conexión, un recordatorio de que no estamos solos y que compartir la vulnerabilidad fortalece los vínculos y multiplica la esperanza. Además, comprendí que renacer no significa borrar el pasado ni fingir que nada ocurrió, sino integrar todas las experiencias, buenas y malas, en una historia coherente que me hace más fuerte y auténtico. La resiliencia, esa capacidad de adaptarse y crecer frente a la adversidad, se convirtió en mi compañera inseparable, una aliada que me enseñó a confiar en mí mismo y en la vida. Así, con cada paso, con cada intento, con cada día vivido, fui renaciendo, dejando atrás el miedo a fracasar y abrazando la posibilidad de ser y crear algo nuevo. Porque entendí que este no es el final, sino el comienzo de una etapa donde, incluso después de las caídas más duras, podemos levantarnos y brillar con más intensidad, renovados y libres, dispuestos a escribir nuevas páginas llenas de sentido, amor y esperanza. Capítulo 14. El poder de elegir. La vida, en su esencia más profunda, nos presenta una serie interminable de momentos y circunstancias donde el poder de elegir se convierte en el elemento fundamental que define nuestro camino, nuestro destino y la calidad de nuestra existencia. A lo largo de mi experiencia, comprendí que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos la capacidad inquebrantable de decidir cómo responder, cómo actuar y qué significado darle a cada situación. Este poder de elegir no es siempre evidente ni sencillo de ejercer, especialmente cuando la vida nos golpea con desafíos, pérdidas o incertidumbre. Cuando la mente y el corazón se ven invadidos por dudas, miedos y desesperanza. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de aparente desesperación donde descubrí que la elección más importante no reside en los grandes actos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas que van moldeando nuestra realidad y nuestra identidad. Elegir levantarse cada día a pesar del cansancio, elegir perdonar cuando la rabia nos consume, elegir ser honestos con nosotros mismos aun cuando la verdad duela, elegir la esperanza frente al desánimo, elegir la compasión en lugar del juicio. Todas esas elecciones, aparentemente simples, son las que construyen la vida que queremos vivir y el ser que queremos ser. Aprender a tomar decisiones conscientes fue un proceso arduo y transformador. En muchos momentos me vi atrapado en la parálisis de la indecisión, dudando entre caminos, postergando elecciones por miedo a equivocarme o por inseguridad sobre el futuro. Pero con el tiempo entendí que no elegir también es una elección, y muchas veces una elección que nos limita y nos mantiene estancados en la zona de confort, en la que nos sentimos seguros pero insatisfechos. El poder de elegir implica asumir responsabilidad, reconocer que nuestras decisiones tienen consecuencias y que, aunque a veces esas consecuencias sean difíciles, somos los arquitectos de nuestra propia vida. Esta responsabilidad puede resultar abrumadora, pero también es liberadora, porque nos devuelve el control y la agencia sobre nuestro destino.
Elegir implica también aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestra intuición y en nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. La vida nunca es predecible ni perfecta, pero cada elección que hacemos es un acto de valentía y de amor propio. Además, entendí que el poder de elegir no significa que debamos hacerlo todos solos ni sin ayuda. Pedir consejo, escuchar diferentes perspectivas y buscar apoyo es parte de un proceso sano y sabio para tomar decisiones más informadas y equilibradas. Sin embargo, la decisión final siempre recae en nosotros, y esa es una verdad poderosa que nos invita a ser conscientes y cuidadosos. En ese camino de elecciones, también aprendí a aceptar que no siempre acertaré, que cometeré errores y que eso es parte del crecimiento. Elegir no significa ser perfectos, sino ser auténticos y responsables. Cada error es una oportunidad para aprender, para ajustar el rumbo y para fortalecer el carácter. El poder de elegir también me llevó a cuestionar creencias limitantes y a liberarme de condicionamientos que me impedían vivir de manera plena. Comprendí que muchas veces nuestras elecciones están influenciadas por miedos infundados, expectativas ajenas o patrones repetidos que podemos cambiar si decidimos hacerlo conscientemente. Esta toma de conciencia es el primer paso para ejercer nuestro poder con libertad y autenticidad. Finalmente, entendí que este no es el final, porque siempre tenemos la posibilidad de elegir un nuevo camino, de reinventarnos, de transformar nuestra historia. Cada día, cada instante, nos brinda la oportunidad de decidir quién queremos ser y cómo queremos vivir, y ese poder es un regalo que debemos honrar con responsabilidad, valentía y amor. Así, con cada elección consciente, con cada paso firme, voy construyendo una vida que refleja mi esencia más verdadera y que me impulsa a avanzar, siempre hacia adelante, siempre con la certeza de que este no es el final, sino el comienzo de lo que aún está por venir. Capítulo 15. El eco del pasado. El pasado tiene un eco persistente que resuena en nuestro presente, una reverberación que a veces escuchamos con claridad y otras veces se filtra de manera sutil, afectando nuestras decisiones, emociones y pensamientos sin que siquiera nos demos cuenta. Durante mucho tiempo, en mi vida, sentí que aquel eco era una carga pesada, una cadena invisible que me ataba a recuerdos, experiencias y heridas que parecía imposible soltar. Sin embargo, con el tiempo y la reflexión, descubrí que el pasado no es un enemigo al que hay que temer o evitar, sino una parte fundamental de nuestra historia, que, si aprendemos a escuchar con atención y comprensión, puede convertirse en un aliado poderoso para nuestro crecimiento y sanación. Este proceso de reconciliación con el pasado no fue sencillo ni rápido. Fue necesario enfrentar recuerdos dolorosos, confrontar emociones reprimidas y desmontar creencias que se habían arraigado en mi mente sin cuestionamiento. Comprendí que negar o ignorar el pasado solo alimentaba su poder sobre mí, manteniéndome atrapado en patrones repetitivos y bloqueos que impedían avanzar. En cambio, al prestar atención al eco del pasado, pude identificar qué heridas necesitaban ser sanadas, qué aprendizajes estaban escondidos detrás del dolor y qué parte de mi identidad había quedado congelada en el tiempo. Este reconocimiento me permitió trabajar en la aceptación, en el perdón, tanto hacia otros como hacia mí mismo, y en la integración de todas esas experiencias en una narrativa más completa y coherente. Aprendí que el eco del pasado no es un destino inmutable, sino una influencia que podemos transformar con conciencia y voluntad. Cada vez que resonaba una memoria, en lugar de dejarme arrastrar por la tristeza o la culpa, intentaba escuchar qué mensaje traía, qué necesidad expresaba, qué parte de mí estaba reclamando atención y cuidado. Así, el eco se convirtió en una guía interna, en una fuente de sabiduría que me ayudaba a entender mis reacciones, mis miedos y mis deseos más profundos. Este proceso también implicó soltar la idealización o demonización del pasado. Dejé de ver ciertas situaciones o personas como absolutamente buenas o malas y empecé a reconocer la complejidad y humanidad de cada historia. Esa visión más amplia me liberó de juicios rígidos y me permitió mirar con compasión, tanto a mí mismo como a quienes formaron parte de mi vida. Entender el eco del pasado también me llevó a valorar la importancia del presente como espacio de creación y cambio.
No podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos elegir cómo vivir hoy, cómo responder y qué construir a partir de la historia que llevamos dentro. En ese sentido, el eco se transformó en una melodía que, aunque a veces triste, también es hermosa y llena de significado. Además, descubrí que compartir mi historia, hablar del pasado con personas de confianza, fue un acto liberador y sanador. Romper el silencio y la soledad que a menudo acompañan las heridas permitió que la luz entrara en los rincones más oscuros, que el dolor se expresara y que la esperanza se fortaleciera. Este compartir se convirtió en un puente que conectaba mi experiencia personal con la universalidad del sufrimiento y la resiliencia humana. Así, comprendí que no estamos solos en nuestro eco del pasado, que todos llevamos cicatrices y recuerdos que nos moldean, pero que también todos tenemos la capacidad de transformar esa influencia en crecimiento y libertad. Finalmente, entendí que este no es el final, porque, aunque el eco del pasado siempre estará presente, no tiene la última palabra. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ese eco, cómo interpretarlo y qué lugar ocupará en nuestra vida. Cada día es una oportunidad para reescribir la historia, para sanar, para avanzar y para vivir con mayor plenitud y autenticidad. Y esa certeza me llena de paz y de fuerza para seguir caminando hacia adelante con la confianza de que, pase lo que pase, este no es el final. Capítulo 16. Este no es el final. Cuando finalmente llegamos al capítulo que debe cerrar esta historia, entendemos que cerrar un libro no es un acto de conclusión definitiva, sino una invitación abierta a la continuación, a la expansión, a la aventura que sigue más allá de las palabras escritas. Este no es el final, no es solo un título, es una verdad profunda que atravesó cada página y que ahora cobra todo su sentido al cerrar esta etapa. Porque el final que imaginamos, ese que parece definitivo y absoluto, es muchas veces solo una ilusión creada por nuestra mente ansiosa por poner orden, para encontrar un sentido claro en un mundo que es, en esencia, caótico y en constante movimiento. La vida, en su naturaleza más pura, no se detiene, no entiende de cierres ni de límites rígidos. La vida es un fluir incesante, una corriente que, aunque a veces se estrecha o se vuelve turbulenta, nunca se detiene. Por eso, cada final aparente no es sino un puente hacia un nuevo comienzo, un umbral que nos invita a atravesar con la confianza de que lo que viene será una nueva oportunidad para crecer, para transformar, para reinventar nuestra historia. Durante todo este camino que hemos recorrido juntos, hemos visto cómo la oscuridad puede convertirse en luz, cómo las pérdidas pueden ser semilla para nuevos frutos, cómo la desesperanza puede dar paso a la esperanza más profunda. Hemos descubierto que no hay nada en nuestra experiencia que pueda encerrarnos, que pueda definirnos para siempre, porque somos seres en constante evolución, cambiando con cada pensamiento, con cada emoción, con cada decisión. Este no es el final porque dentro de nosotros reside un poder infinito, una fuerza vital que se renueva cada día, que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando creemos que no queda nada más. Ese poder se manifiesta en las pequeñas cosas, en los actos cotidianos de coraje y amor que muchas veces pasan desapercibidos, pero que son en realidad los ladrillos con los que construimos nuestro futuro. Entender que este no es el final nos libera de la prisión del pasado, de la tristeza de las pérdidas y de la angustia por lo que pudo ser y no fue. Nos permite vivir el presente con plenitud, con aceptación y con la mirada puesta en el horizonte, conscientes de que cada día es una nueva página en blanco para escribir, para soñar y para crear. Pero este capítulo final no sería completo sin reconocer el valor de la resiliencia, esa capacidad humana extraordinaria que nos permite levantarnos una y otra vez, que nos hace imparables frente a la adversidad. La resiliencia es la voz interior que nos dice sigue, incluso cuando todo parece perdido, que nos recuerda que el dolor es parte del camino, pero no el destino. Sin esa voz, sin esa fuerza, sería imposible avanzar, sería imposible transformar el dolor en aprendizaje y la oscuridad en luz. Este no es el final porque cada desafío superado nos ha hecho más fuertes, más sabios y más humanos. Porque en cada caída hemos encontrado la oportunidad para aprender, para mirar dentro de nosotros con honestidad y para descubrir recursos que desconocíamos que teníamos.
Este no es el final porque el amor que hemos dado y recibido permanece, porque las conexiones que hemos creado trascienden el tiempo y el espacio, porque cada gesto de bondad y cada palabra sincera son semillas que seguirán floreciendo mucho después de que estas páginas se cierren. Y es en ese amor donde radica la esperanza más grande, la certeza de que, aunque la vida nos ponga pruebas duras, nunca estaremos solos y siempre habrá una mano extendida para levantarnos, una luz que nos guíe y un corazón dispuesto a acompañarnos. Al concluir esta historia, quiero que te lleves contigo esta convicción profunda. No importa cuántas veces hayas sentido que todo termina, no importa cuántos finales hayas enfrentado en tu vida, siempre hay un camino hacia adelante. Siempre hay una nueva historia por escribir, un nuevo capítulo por comenzar, un nuevo amanecer esperando para iluminar tu vida. Este no es el final porque dentro de ti reside la capacidad para reinventarte, para sanar, para volver a soñar con intensidad y para construir la vida que deseas y mereces. Este no es el final porque la vida misma es un constante renacer, una danza perpetua entre el cierre y el inicio, entre el dolor y la alegría, entre la pérdida y el hallazgo. Es en esa danza donde está la magia, donde está el misterio y donde está la oportunidad para ser más de lo que jamás imaginaste. Así que hoy, con el corazón abierto y la mirada clara, te invito a abrazar este momento como el verdadero punto de partida, a mirar hacia adelante con esperanza, a confiar en tu fuerza interior y a permitirte vivir con plenitud, con pasión y con la certeza de que cada paso que des será una expresión auténtica de tu ser. Porque este no es el final, es el principio infinito de todo lo que está por venir. Es la promesa de que mientras haya vida, habrá historia. Y tú eres el protagonista de la tuya, con el poder y la libertad de escribirla una y otra vez, siempre hacia adelante, siempre con el corazón encendido y la mente despierta. Este no es el final, es solo el comienzo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.